Ay, ya necesito que vengan mis clientes porque va a haber un gran concurso de la belleza, de la más linda que yo voy a pintar. Necesito la presencia ya de las señoritas que se alisten, a las que vamos a llamar, porque nos corresponde ya hacer ya el maquillaje de cada uno de ustedes. Hoy va a ser un día muy especial porque vamos a celebrar y vamos a tener el gusto de pintar a estas lindas señoritas que vienen con nosotros a participar. Buenas. Buenas, más adelante, ¿qué necesitaba? Fíjese que venía sobre eso de la belleza. Es que escuché un anuncio que aquí iban a estar es que me dijeron que aquí está pintando por eso mismo. Sí, claro, la voy a dejar como una princesa. Usted va a querer participar también en el concurso, ya que va a ser un gran concurso. El ganador se lleva, eso sí que el privilegio de ser la más hermosa de este concurso de pintura. Si para eso vengo. Bueno, solo que necesito una misiva, pero vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar a maquillarla. Vamos a ver. Espero que no nos vengan a interrumpir. Ay, pero haga un buen trabajo, por favor. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, solo me da tiempo, voy a maquillarla a ella, después voy con usted. Algo que sea rápido, muchacho. No tenga pena, ahorita mismo. Ay, duele. Gracias, mi amor. Le voy a componer sus dientes, están un poco torcidos. Buenas noches. Buenas noches, digo yo. Buenas noches, solo ¿qué necesitaba? Perdón. Es que me dijeron que aquí pintan muchachas. Claro que sí. Quiero pintar un concurso de belleza, dice bien. Sí, aquí es. ¿Cuánto me va a pagar? 15%. Bueno, así que vemos. Amiguis, ¿eres tú? Ay, hola, Concha, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya superaste otra vez? ¿Te sacaste cuántas copias te sacaste ahora? Me dice que 4. Ay, ¿Ya se arregló? Ah, sí, más o menos. la vamos a ayudar, señor. No me las vaya a botar porque son pinturas desde París que vienen esas pinturas. Rápido, pues, rápido, pues, Sí. ya empieza. Ay, cómo lo sacude la señora. Así me sentiría mal. Ay, qué fea está quedando esa muchacha. Sí, amiguis, tú tendrás que quedar iris. Obvio. ¿Se puede apurar, porfa? Bien, ¿no puedo ayudar? Ay. Lista.
mira, puedes. Ay, muchas gracias. ¡Ay! ¡Quedaste bien chula, nana! Ay, muchas gracias. Igual te va a quedar también muy hermosa. Ay, gracias. Por favor, Shakira. Déjenme espectacular. ¿Cómo te quedaron, amigos? Ay, Dios, qué guapa. Ay, la abuela. ¿Ah? Ay, la abuela. Dios mío, ¿para qué hablar? Hecho lata. Ay, con ya sí, macha. Ay, para la mamita, Dios mío, macha. Lástima, se espasto ya. Alcalde, a ver si se puede pasear allá también. Ay, si mi cojo y la llave, pues ya. ¿Chesto? Ay, es número ya, también es número ya. Si gana. Ay, vale, es unos números, una fontanera, eso ya no es mismo allí. Yo siento ya existir Facebook. Tan la chisa de agua. Amiguis, me buscas en el TikTok. Ay, ya me toca. Ay, me vas a dejarme guapa. ¿Cómo que decirte que no? Falta ver todavía, estoy empezando todavía. Amiguis, que están echando mucho brillo por eso. Haciendo pues. Mejor no digo nada, mejor si quiere hacer, yo voy a ganar. Vamos. ¿Cómo estoy quedando? Está quitando una revuelta por aquí. ¿Cómo? ¡Ay, ya no! ¡Ay! ¡Ay, ahora sí soy mera guapa! ¿Quede bien? Quedaste. Se llama combinación de pinturas. ¡Ay, muchas gracias, señor! Además, ya basta con eso. Ya basta. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya no! ¡Pero muchas mami! Estás súper guapa. Poco chana es mía. Ay, tan guaca. Guaca, sí, La ¿sabes? bonita señora, ahora que hay que hacer. A mí se va a contratar esta guapo, tanta yo mucho, ¿sabes? Bueno, Pues empiece. buenas noches, señor Fripley. Me hiciera favor de complacerme con un son, por favor, autóctono cacalteco. Buenas tardes, querido público, que nos honra con su presencia. En esta oportunidad tendremos el agrado de presentar a estas hermosas señoritas. En primer lugar vamos a tener la presentación de la señorita Tatiana con un estilo de modelaje y lo hará de esa manera, al ritmo del son. Aplausos para la señorita Tatiana, ya que nos viene a deleitar con este bonito son, bailando al estilo jacateco. Y la vuelta, no se vaya a caer. Ay, María. Bueno, de nuevo tendremos el agrado de ver la forma de baile de la señorita Trevi con este hermoso son y danzará así. Señorita Trevi. Aplausos para la señorita Trevi. Qué bonito se mueve la señorita Trevi, se ve que es autóctona jacateca. Se mueve de un lado y al otro lado, vean, pareciera mecedora.
también de ver ese hermoso escultural cuerpo de la señorita Tatiana y baila de esta forma. La señora Paquita, perdón, me confundí, la señorita Paquita, y baila de esta forma al ritmo del son jacateco. Aplausos para la señorita Paquita, ya que tiene un estilo de baile muy especial. Parece que viene en cámara lenta. Qué hermoso baile de la señorita Tatiana con esas botas que están mirando al cielo, creo que pidiendo agua están. Bueno, como segundo punto, les voy a hacer una breve pregunta a cada una de ustedes. Espero que me la contesten de la mejor manera. Señorita Tatiana, quiero que me conteste esta breve pregunta. ¿Qué piensa usted del alto costo del chipilín? Como primer lugar, querido público en general, señores del jurado calentador, tengan muy buenos días, noches, perdón. Me presento como Tatiana. ¿Y cómo era la pregunta? Cabeza de coche creo que tiene usted. El alto costo del chipilín. Sí, pues, el chipilín, también rico, puerto mucho chilito también rico. Y el chipilín está bien caro, ¿por qué? El abono subió el precio, el agua se está secando, hay que evitar un poco ponerle mucha agua, mucho abono, si es posible hay que comprar unas cuantas garras de aire y tapar el sol para que no se seque. Gracias. Estas fueron las palabras de la señorita Tatiana. Señorita Trevi, pase aquí al frente. Yo también de la misma forma le tengo una breve pregunta, espero que me la conteste. Y dice así: ¿por qué cree usted que ya no hay muchos cangrejos en el pueblo? Buenas noches a todos. Buenas noches, Marité. Casi quedamos igual. Buenas noches a todo público. La pregunta que me hicieron, cuesta mucho responder esa pregunta. Y porque ahora ya se está acabando el agua. Ya no hay cangrejo. Y un puro sapo. Da una vuelta el cuerpo, así ve, la pierna. No hay nada abajo, pura caca. Porque hay mucha contaminación, hay muchos señores que pasan café. En el río mandan ellos su cuento. Esa manteca de, ¿cómo se dice? Miel. Esa misma manteca. Y después de mi cuarto saludo paso al siguiente. Uy, cómo son de burlistas ustedes. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Lista con él! A ver si van a meter el portita ahí. La pregunta que me hicieron, una es la estatua, lleno chop. No, chapu, machano, tanilo no. Ay, venga, uno toca con cisco, que le dan los tunan, crincicata, machalino, opcha, carena. Ahora te falta de esta chinita, hay un modo. Shbako lu gran kaya chap campo tiang. Shbako, dari que te oye que hablo de saba tú no chap tú. Libre de allí. Es antiguo de que muchas gracias, muchos thank you. Ay, Dios mío.
Como tercer punto, necesito que se presente la señorita Paquita y de la misma forma le tengo una breve pregunta. ¿Qué piensa usted por el precio del pollo? Tengo cerveza, loca, tengo cerveza. ¿Qué me preguntó? Ay, babosa, el precio del pollo. Ah, el precio del chillón. Está muy caro ahora, ya no se compra nada. Antes ganábamos para comprar chuga, pierna. Pero ahora ya se alcanza para la patita, pescuecito, la cabeza. A muchos les gusta chupar cabeza, el pescuezo. Así hacen, pero ya no ganamos nada. Pero sí, mucha gente le gusta el pescuezo y la cabeza. Eso es todo, está muy caro. Bueno, esto fue la participación. Espero que todos estén ahí listos pensando quién va a ser la ganadora, ya que ahorita vamos a tener otra, como último punto, otra presentación, un baile general para ver cómo se mueven. Así, si hiciera favor, algún tipo de música así movida, por favor. O moderna. Ahí no se apura el señor Pingüey. Ahí vean ustedes quién se mueve el récord y ahí van a decir quién va a ser la ganadora. Culminamos con esta presentación. Ahora quedaría a cargo de ustedes como público quién de ellas consideran que se llevaría el primer lugar. Que pase primero la señorita Tatiana y aplausos definirán quién ganó. Que pase la señorita Trevi. E igual, aplausos y decidan si ella es. Y de nuevo tendremos a la señorita Paquita que pase al frente y ustedes decidirán con sus aplausos. Parece que hay un empate entre la señorita Trevi y la señorita Paquita. De nuevo la señorita Trevi, pase al frente. Regresa a tu lugar. Buenamente, vamos a Ahora la señorita Paquita. Aplausos. Se ha llevado el primer lugar la señorita Trevi por ser la mejor, la que les trae otras palabras ahí. Espero que no me vayan a pegar porque ella es la que ganó. ¿Por qué? ¿Por qué? Así, pase otra, ¿Y mi cuento? ¿Qué pues? ¿Y mi corona? Gracias, mi amor. ¿No te vas conmigo?